Dios les bendiga, mis amados hermanos. Les saluda el doctor Adrián Nájera de la Universidad Teológica Dayspring. Vamos a grabar nuestra cuarta parte de este curso, las bienaventuranzas, las relaciones de Cristo con su pueblo. Estamos en el capítulo 8 de nuestro libro de texto. Estamos también en la octava bienaventuranza. Entonces, en esta grabación vamos a cubrir la octava bienaventuranza y la novena bienaventuranza, que vienen siendo las últimas. Cuarta parte del curso Bienaventuranzas. Dice el capítulo 8, que se encuentra en sus libros de texto en página 80, la octava bienaventuranza. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo capítulo 5, versículo 10. Aquí Jesús está presentando una situación muy extrema, los que padecen persecución. Pero también ofrece una recompensa enorme, el mismo reino de los cielos. Entonces, cuando pensamos en la palabra persecución, que es el enfoque de esta bienaventuranza, la misma palabra puede generarnos algunas imágenes muy vívidas, de estarnos escondiendo bajo terror, personas que son perseguidas o a través de la historia, las persecuciones que se han vivido, enemigos implacables que puede tener el cristianismo, que afrentan con dolor a la comunidad cristiana, con insoportables torturas quizás, para que ellas puedan renunciar a las creencias preciadas de lo que viene siendo el cristianismo. Esto está sucediendo aún hoy en día. A través de la historia conocemos de las catacumbas, conocemos de varias diferentes persecuciones que se han vivido en cada continente, cada país. Y las persecuciones tienen una característica muy peculiar, que no se parecen. Son diferentes formatos bajo diferentes plataformas, que el cristianismo ha sufrido estas persecuciones en diferentes países o continentes o a través de la historia. La persecución no es como que puedes identificar tu dedo en cierta manera como lo van a hacer. Empieza con el enemigo atacando nuestras vidas, es el primer nivel de la persecución, y ya de ahí en adelante se desarrolla en otros diferentes formatos, como el enemigo lleva a cabo estos actos de persecución en contra de la iglesia. El estudio de la fe, de lo que verdaderamente viene siendo el estudio de la fe, cuando estudias la fe cristiana, es un estudio de mártires, es un estudio para poder conocer cómo es de que diferentes cristianos a través de la historia han sido martirizados a causa del evangelio. Tengamos precaución con este estudio de la fe, porque existen libros muy emocionalistas en el mercado que te pueden decir de la fe, y cuando te quieren enseñar que la fe que mueve montañas, que el primer nivel de fe, que aceptar a Jesucristo como tu Salvador, pero el segundo nivel de fe, que declaras las cosas que no son como si fuesen, y la fe que debes de tener para recibir lo que declaras, lo que hablas, todo eso es emocionalismo. Hay que tener mucha precaución con el estudio de la fe. El estudio de la fe realmente encubre los mártires y los actos que estos han llevado a cabo para defender la fe del cristianismo. Eso en sí es la verdadera enseñanza de la fe. Hay que tener mucha precaución con ello para poder definir la palabra fe y qué es lo que viene siendo la defensa de la fe. Por eso defensa de la fe es lo que se llama apologética, para defender la fe cristiana. Pudiéramos imaginarnos tribunales, podemos imaginarnos escenas con inquisiciones penetrantes, pudiéramos imaginarnos un coliseo romano con unos leones hambrientos que perseguían a los cristianos indefensos, cristianos que estaban siendo perseguidos o asesinados a causa de su fe cristiana, a personas que estaban en estacas que son encendidas, pues fueran encendidos, como es el ejemplo de las antorchas de Nerón. A personas que Nerón agarró a todos los cristianos y los colgó, los crucificó y luego les prendía fuego, y ellos eran los que alumbraban la noche. Esas son las antorchas de Nerón. Entonces pudiéramos pensar en personas encadenadas, en celdas oscuras, celdas frías. Pudiéramos pensar en todas estas imágenes, y todas estas imágenes son válidas. Es la manera como a través de la historia hemos visto que se repercute la persecución. A todos estos que han sido perseguidos, Jesús les llama bendecidos.
Jesús les llama bienaventurados. Tales personas serán enormemente recompensadas. Una vez más leo el versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús les llama bienaventurados. Ahora, el hecho pareciera como una paradoja, como que se contradicen una cosa con la otra. Parece contradecir el mensaje de esperanza, el hecho de que esta bienaventuranza presenta persecución. Parece como que contradice el Dios de amor infinito, el poder ilimitado que Dios tiene para poder actuar sobre las situaciones que nosotros, las vicisitudes que nosotros pudiéramos afrontar en esta vida, las promesas de paz. Parece como que los hijos de Dios inocentes no deben de ser acosados, no deberían de ser atormentados, burlados de una manera tan cruel y tan dolorosa. Sin embargo, es parte de la palabra de Dios y el modus vivendum, la forma de vida del cristiano, el aún experimentar persecuciones, si es que nos vamos a identificar verdaderamente con el varón de dolores, que es Jesucristo. Los que piensan esta vida de solo abundancia, de solo prosperidad, de solo gracia, de solo amor, sin que nosotros experimentemos persecución porque estamos llevando justicia de Dios al mundo, la salvación de Dios a este mundo. Estas personas viven en una burbuja, estas personas viven en un cristianismo convenenciero, viven en una burbuja y necesitan exposición al mundo real. El cristianismo se identifica con el varón de dolores. El cristianismo registra de siervos de Dios que fueron martirizados a causa de defensa de la fe. El libro de los hechos de los apóstoles, por eso se llama Hechos, porque se llama actos, los hechos, las cosas que ellos ejecutaron. ¿Qué es lo que ejecutaron? Pues fueron siendo martirizados uno tras otro, y hay que tener precaución con esta historia también. Pues, por eso muchos libros no entraron dentro de la canonización, porque eran libros muy emocionalistas, libros que habían sido escritos por personas que según ellos querían ser martirizados para según entrar al cielo. Hay que tener cuidado con los mártires. Y el libro de los Hechos está bien depurado, el libro de los Hechos está bien filtrado para saber los que verdaderamente sí fueron mártires. ¿Ok? Entonces el libro de los Hechos da una narrativa donde nos habla de las persecuciones que padecieron ciertas personas. Y después de que sufren todas esas persecuciones, se termina el libro de los Hechos y nos dice: ahora ustedes láncense. Ahora ustedes vayan a sufrir de la misma manera. Esa es la narrativa del libro de los Hechos. Se termina el libro de los Hechos y ya nos está diciendo a nosotros: vayan ustedes a sufrir de la misma manera, vayan a sufrir las mismas experiencias que Jesucristo sufrió, que los mártires han sufrido. Así es como estarían ustedes identificándose con el varón de dolores. Es nuestro estilo de vida y Jesús a eso le llama bienaventurados. Ellos serán bendecidos. La concordancia, estoy en página 81, Strong, revela aquí que el perseguir, del griego dioko, significa seguir después de alguien o presionar a alguien hacia algo, poner en fuga. O conducir a una persona que salga corriendo porque lo estás amenazando con martirio y con asesinato a través de tratos de abuso, a través de personas malas. Entonces la definición aquí de persecución, quisiera decirla, es actuación contra los adeptos de un cristianismo o religión. Van a contradecir tu cristianismo en lugares donde Dios te va a enviar. Dios te va a enviar a ciertos lugares donde va a utilizar tu vida para hacer llegar ahí las semillas del evangelio, para plantar el evangelio o para hacer el que riegues el evangelio en ese lugar, pero vas a entrar lugares donde no serás bienvenido. Me refiero al mundo comunista, mundo musulmán, mundo budista, mundo islámico, mundo hinduista, donde sea que Dios te vaya a llamar. Vas a entrar a lugares, mi amado hermano, prepárate, en lugares donde no serás bienvenido. Ahora, no me estoy refiriendo a los problemáticos de tu iglesia. Si tú eres ese problemático de tu iglesia, esa no es persecución, eso es simplemente tú estar siendo rebelde. Al decir que vas a entrar a lugares donde no serás bienvenido, no estoy hablando de tu congregación o tu comunidad donde causas problemas porque naturalmente eres conflictivo. No, eso es simplemente que no ser prudente, ¿ok? No ser prudente y simplemente no saber llevarte muy bien con la comunidad. Eso no es estar viviendo persecución, que en la iglesia te critiquen y los chismes que se llevan a cabo dentro de nuestras congregaciones. Estoy hablando que vas a entrar a un espíritu hostil.
perjudicial, a un lugar antagónico, donde no vas a entender el por qué las personas actúan de cierta manera y por qué no reciben el mensaje que tú estás llevando, un mensaje de esperanza, un mensaje que tú sabes que salva, que libera, que sana, un mensaje que es positivo y que viene de parte de Dios, no vas a entender. Pues déjame decirte que ni el mundo entiende por qué piensan de esa manera. Romanos 10:2, estoy en página 82 de sus libros de texto, dice: no conforme al conocimiento. Así Jesús, mientras muere en la cruz, le pide a su Padre que perdone a los perseguidores, porque no saben lo que hacen. Mi amado hermano, ni el mundo sabe por qué está en contra de las religiones y por qué estamos en un pleito de las 4 religiones, porque son manipulados por Satanás. Es tan simple así. Él es la fuente y Él es el enfoque de toda persecución. Dijimos que persecución significaba actuación contra los adeptos de una doctrina o religión. Eso es persecución y lo vas a vivir. Ahora, si Jesús vivió esta persecución, Jesús, el epítome de la justicia, epítome significa compendio, resumen, el extracto de la justicia, es también el punto focal de la persecución. Así que por vivir tu cristianismo, vas a ser perseguido. El inicio de toda persecución inicia en la contradicción de los fariseos hacia Jesucristo. En Juan capítulo 8 dice: los fariseos desafiaban la afirmación de Jesucristo de quién Él era. Así que si tú estás llegando con el mismo mensaje, tú estás diciendo: es Jesucristo, Él es Dios, Jesucristo es Dios quien viene a traernos a través de Jesucristo una salvación para que el mundo no viva en esa misma perdición y podamos tener una conexión una vez con el Padre. Estás llevando el mismo mensaje que Jesucristo trajo. Entonces, Jesús viene siendo la fuente Satanás viene siendo la fuente del por qué vas a ser perseguido, ¿ok? Pero es por llevar el mensaje de Jesucristo. Acostúmbrate a ello. Así es como el mundo está estructurado. Tú haces las obras de tu padre. Eres de tu padre el diablo. Le está llamando Jesús a los fariseos que están queriendo irse en contra de él. La fuente de la persecución, página 83, Satanás el diablo es la fuente de la persecución. ¿Por qué? Pues la razón es por llevar la verdad. Cuando vives una vida de verdad, cuando practicas la verdad y no la mentira, entonces empezarás a tener a tu peor enemigo, que viene siendo Satanás, en tu vida. La persecución parece ser completamente de hombres, pero no lo es. La persecución es dirigida por Satanás. El enemigo se convierte en un experto en tu vida, en frustrarte en las cosas naturales, para que pierdas la batalla en lo espiritual. Apréndete eso. El enemigo se convierte en un experto en tu vida, en frustrarte en las cosas naturales. El pleito con tu esposa, tus hijos, tu casa, las cosas a tu alrededor, los pleitos que tú puedas tener a tu alrededor, las batallas que tú puedas tener con tus hijos, con tu esposa, con tu trabajo, con tu comunidad, las batallas que tú puedas tener alrededor. Satanás se va a meter por ahí para frustrarte en lo natural y así pierdas la batalla en lo espiritual. A eso le llamo yo el primer nivel de persecución, la persecución que vives tú espiritualmente en tu vida. Pero aquí estamos hablando de otra persecución, la persecución que se vive en el mundo, ¿verdad? Satanás se sirve de gente, aún dentro de la misma iglesia, para persecución e impedir la movilización del cuerpo de Cristo. La iglesia lleva la peor parte de la persecución de parte de Satanás. Todo esto lo encuentras en Apocalipsis capítulo 12, versículo 3 al 5 y versículos 13 al 17. Entonces la estrategia primordial de Satanás es atacar desde el interior. Atacar de una manera que pueda infiltrar a la iglesia, influenciar las actitudes y comportamientos del cristiano, forzarlos a que actúen de cierta manera, que destruye y que derroca la obra que Jesucristo está haciendo en las vidas de las personas dentro de esa congregación, pero se sirve de seres humanos. Así que, dice 2 Corintios 11:15, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces,
estamos viendo que la apostasía se ha infiltrado dentro de la iglesia. Más adelante hablamos sobre la apostasía, ¿ok? Entonces, por lo tanto, debido a nuestra relación con Jesucristo, la persecución se convierte en nuestra designación de vida. Acostumbrémonos a ello. El estudio de la fe, como dije, nos enseña la persecución que se sufre por causa del evangelio, pero tenemos un defensor, a Jesucristo mismo. Página 84 viene a Saulo, antes de que fuera Pablo, y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces Saulo, aún respirando amenazas y asesinatos contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote. ¿Ok? Pablo había abusado física y psicológicamente de los miembros de la iglesia. Pero se le aparece Jesucristo mismo y le dice: ¿por qué me estás persiguiendo? El que se mete con la iglesia se mete con Jesucristo mismo. Jesucristo en persona fue a presentarse en espíritu delante de Pablo, de Saulo, para reclamarle el por qué estaba efectuando esa persecución en contra de la iglesia. La Biblia también muestra, página 85, que la respuesta del discípulo a la persecución es una verdadera prueba de fuego para determinar la autenticidad de esa persona. ¿Qué quiere decir eso? La persecución elimina a los hipócritas. La persecución elimina la hipocresía dentro de nuestro medio. Las personas que lo son, que van a seguir el evangelio y que están dispuestos a hacer cualquier cosa por defender el cristianismo, o las personas que nada más quieren un evangelio light, de puras bendiciones y abundancias y gracia y puras cosas benéficas. Entonces os entregarán a tribulación, dice Mateo capítulo 24, versículo 9 al 13. Es muy interesante cómo aquí la palabra tribulación y los falsos profetas y engañadores están en la misma porción bíblica. Mira esto: entonces os entregarán a la tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Entonces, parte de nuestra persecución será tener que lidiar con los falsos. Parte de nuestra persecución será que estar en medio de ellos. ¿Ok? Porque está aquí la palabra persecución. Entonces os entregarán a la tribulación. Y los falsos profetas y engañadores están en la misma porción bíblica. Pero solo porque tenemos que lidiarlos, no significa que tenemos que atacarlos, pero sí identificarlos. Claramente Dios no quiere que nosotros andemos publicando tonterías en contra de otros cristianos, porque realmente estamos denigrando todo el cristianismo por completo. ¿Ok? Claramente Dios no quiere que actúes y reacciones de una manera agresiva a su persecución, porque son necios, no van a entender, ya le encontraron al juego lucrativo. Ellos ya le encontraron este juego y no puedes tú argumentar en contra de estas personas. Formas de persecución, página 86. Claramente Dios contará a los justos aquellos que responden a la persecución de la fe. Eso es obvio. Formas de persecución, hay varias maneras como en ciertos contextos espirituales y físicos se han llevado a cabo las persecuciones, y podemos ver algunas de ellas. Una de ellas son los golpes. Di la espada a los que me golpearon y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No escondí mi rostro de la vergüenza y el escupir, dice Isaías 56. Quiero explicar un poquito sobre la flagelación. Okay. El flagio es una manera que se practicaba en el Antiguo Testamento. Es la varita, se detenía como de 6 a 8 pulgadas, una varita que agarraban con la mano los soldados romanos y que tenía 6 a 7 tiras de piel. En esas tiritas de piel tenían rueditas, balines. Así tenías el balín y luego tenías un pico, un huesito, y luego tenías un balín y luego un pico. Los balines estaban diseñados para causar peso, para traer peso sobre la espalda de la persona. Pero el ganchito que estaba ahí estaba diseñado para arrancar la piel, para traerse la piel. ¿Ok? Pablo mismo dice que le daban 40 menos 1, 39, porque científicamente en el estudio soteriológico, cuando ves el cuerpo de Jesucristo y la mutilación que él sufrió, si llegabas a llegar a 40 golpes de esos, la persona ya estaba muerta. Entonces le daban 40 menos 1 porque llegaba a 39 nada más para dejarlo
ya casi muerto y que pudiera sufrir el sangrado de ahí, a ver si ya se moría, pues ya no lo habían asesinado los soldados romanos, sino él había muerto por su propia cuenta. Ese es el flagio del cual se está hablando aquí en Isaías 56. Apedrear. Entonces llegaron los judíos a Antioquía e Iconio, y habiendo persuadido los multitudes, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, suponiendo que estaba muerto. La lapidación, que viene siendo el apedrear, es otra forma que se ha vivido a través de la historia de persecución. Era por violar el día del reposo en la cultura judía. También apedrear a una persona por blasfemar en contra de Dios. También apedrear a otra persona por casarse sin ser virgen. ¿Ok? Por tocar el monte Sinaí mientras Dios estaba entregando los 10 mandamientos, Éxodo capítulo 19, versículo 9 al 13. Esas son algunas de las razones por qué una persona era apedreada. También se burlarán, y las burlas las vivimos hoy en día. ¿Ok? Entonces Herodes con sus hombres de guerra lo trató con desprecio y se burló de él. Lo vistió con una hermosa túnica. ¿Ok? Eso era como burlarse de él, de que, ok, quieres ser rey, dices que eres rey, entonces lo vestían con una espléndida túnica, dicen otras versiones, y lo envió de regreso a Pilato. Insultos también los vas a vivir el día de hoy. Es una forma de persecución, porque el celo por tu casa me ha devorado y los reproches de los que te reprochan han caído sobre mí. Calumnias también las vas a vivir. Calumnias, conozco tus obras, tribulación y pobreza, pero eres rico. Y conozco las blasfemias de aquellos que dicen que son judíos y que no lo son, sino que son de una sinagoga de Satanás. Está hablando en contra de calumnias, vas a ser calumniado. Ostracismo, el destierro, ya estoy en página 87, destierro familiar, aislamiento forzoso, puede hacer que pierdas tu familia. En los países asiáticos de Surasia como India, Pakistán, Myanmar, Burma, Nepal, Sri Lanka, estos países allá se sufre mucho esto. La familia completamente los destierra, ya no los recibe a la familia en el momento que aceptan a Jesucristo como su Salvador. Es muy común en esos países todavía que eso suceda. Pero el cristianismo también está muy bajo, así que el cristianismo es muy escasamente comprendido. No conocen muy bien los beneficios del cristianismo. En todo Asia está un 6% cristianismo, solo en India hay 3.2% cristianismo, es muy, muy bajo. Intimidación y amenazas es otra manera como el enemigo intentará persecución a tu vida. Intimidación y amenazas, para un cristiano maduro no le afectan. A un cristiano maduro, cuando viene el enemigo y quiere derrumbarte a través de intimidarte o amenazarte o decirte que te va a hacer algo, a un cristiano maduro no le afectan. Eso es más para el cristiano inmaduro que se deja intimidar por el león rugiente. El león rugiente intentará intimidarte con sus rugidos. Si el león está rugiendo, es porque está chimuelo. Es porque ya no tiene dientes. El león que puede perseguir su presa la capta sin hacer preguntas, sin hacer tanto ruido. Ahora, 4 millas a la redonda, que viene siendo 2 kilómetros a la redonda, imagínate, es lo que se escucha el rugir del león. Es algo asombroso. Es algo asombroso como, 8 millas es lo doble en kilómetros, ¿verdad? Es como casi 10 kilómetros. Perdón, se escucha alrededor el rugir del león, pero el que se deja intimidar por el león es porque se dejó intimidar. El que se deja intimidar por el león es porque se deja intimidar personalmente. Es porque tú mismo quisiste que te cachara, ya para decirlo bien con palabras pochas. Entonces, la intimidación y amenazas no nos deben de afectar. Normalmente en países extranjeros, a causa del evangelio, ¿ok? Es cuando se lleva a cabo el encarcelamiento. Ya estoy en el encarcelamiento. También es otra manera de perseguir, pero aquí estoy hablando de encarcelamiento cuando te vas a países extranjeros y que sea a causa del evangelio, no la policía de tu pueblo o la policía de tu ciudad porque andas de revoltoso, porque andas de problemático, entonces te arrestan y dices, ¡ay, ahora estoy sufriendo por el evangelio! No, eso simplemente fuiste revoltoso donde tú vives, eres un problemático y pienso que hasta te mereces la cárcel si andas haciendo faramayas y circos allá donde tú vives. También nos habla en página 88 respuestas y reacciones equivocadas a la persecución. Hay ciertas maneras como no debemos reaccionar a la persecución. Para Dios, nuestra reacción es muy importante, la manera como tú reacciones a la persecución. El mensaje del cristianismo siempre es positivo y se va a mantener positivo.
Pase lo que pase, tu respuesta a la persecución debe de ser de una manera positiva. Sí, y todos los que deseen vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirán persecución. Pero no dice que te la pases llorando por el resto de tu vida. No, entonces nosotros reaccionamos de una manera positiva, reaccionamos de una manera optimista en todo momento. Así que una de las respuestas equivocadas o reacciones equivocadas viene siendo, por ejemplo, miedo, ¿ok? No tengáis miedo de sus amenazas ni te preocupéis. ¿Qué podemos hacer? Vamos a hablar bien directo. ¿Qué pudiera sucedernos en peor caso? ¿Que nos fuéramos al cielo? Pues hermoso, ¿no? Nos adelantamos a todos los demás. Compromiso. Nuestro compromiso con Dios no es sujeto a influencias o amistades que nos hablen en el oído. Por lo tanto, nuestro compromiso con Dios no se compromete. Nuestro compromiso con Dios no lo ponemos en tela de juicio. Nuestro compromiso con Dios es firme. Eso no se viola por nada. Si las personas con las que te estás juntando o si no compartes los puntos de vista que yo estoy dándote en esto de la persecución, quizás tienes que cambiar de amigos, quizás necesites influencias que estén sacudiendo continentes, sacudiendo países enteros, quizás necesitas nuevas influencias para saber el por qué tus amistades y tus influencias no tienen ese compromiso total con el evangelio a un grado que están dispuestos a sufrir las persecuciones. Maldiciones es otra reacción equivocada. No podemos bendecir a las personas. Bendice a los que te persiguen. Específicamente dice Romanos 12:14, bendice a los que te persiguen. No dice bendice a los que vienen a tu casa con despensa. Dice bendice a los que te persiguen. Bendice y no maldigas. Vaya, lo vuelvo a repetir otra vez. Nuestra responsabilidad como sacerdocio es bendecir, apoderar, lanzar a otras personas a que vayan a servir su destino, apoderarlos para que con las palabras que tú les des a ellos se vayan avivados, se vayan animados. Otra respuesta equivocada es deserción, abandono. No podemos abandonar la obra del reino solo por algunos conflictos que afrontemos. Obvio, no. Eso nos debe de hacer más fuerte. It's fuel that propels you to your next destination. Es gasolina, es combustible que te propela a tu siguiente alcance, a tu siguiente conquista. Por lo tanto, no puedes desertar solo por haber vivido algunos conflictos, ¿ok? Pero todo esto, la traición y el arresto de Cristo, se hizo para que las escrituras de los profetas pudieran cumplirse. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Wow, qué cobardes. Represalias. A tomar represalias contra alguien más, nos convertimos en el perseguidor. No pagues a nadie mal por mal. Dice al final aquí de Romanos capítulo 12, versículo 17 al 21, la venganza es mía, yo pagaré. Dios quiere pelear tus batallas, mi hermano, pero tienes que dejarle la batalla a Él. Entonces, buscar represalias no es la manera de reaccionar a una persecución que tú puedas estar viviendo. Me la van a pagar, que ojo por ojo, que diente por diente. No, nada de eso. ¿Ok? Nada de eso. Apostasía es otra reacción equivocada que pudiéramos tener. La apostasía significa renuncia o abandono del evangelio o rechazo de la sana doctrina. ¿Okay? Se van a burlar de ti a través de la apostasía, pero recordemos los días anteriores en los que después de que fuiste iluminado, sufriste una gran lucha contra los sufrimientos. En parte, mientras te convertías en un espectáculo por reproches y tribulaciones, y en parte mientras te convertías en compañero de aquellos que fueron tratados así. Se burlarán de ti, mi amado hermano. Estamos viviendo en momentos de apostasía, en los que están rechazando a la sana doctrina, en los que están renunciando al abandono del evangelio. No puedes reaccionar de esa manera tú. No puedes rechazar y convertirte en el problemático porque según has sufrido mucho en esta vida y de repente quieres empezar a comportarte de una manera caprichosa, berrinchosa, de una manera problemática. No. Dado a que la persecución viene sobre todos los que viven piadosamente en Cristo Jesús, no es de extrañarse que Dios le ponga tanto énfasis. La persecución juega un papel vital en el propósito de Dios. Entonces, la peor defensa
que podemos utilizar es atacar a otros predicadores, evangelistas, publicando comentarios negativos en su contra, mi amado hermano. Estén haciendo lo que estén haciendo, no podemos mencionar nombres, pero estén haciendo lo que estén haciendo. Si tú te dejas llevar por huestes satánicas a querer atacar a esas otras personas que están cometiendo cualquier error dentro del cristianismo, te estás dejando utilizar por fuerzas demoníacas. No es tu responsabilidad atacar o publicar cosas en contra de otros evangelistas. Entonces, a la persecución que pudieras estar viviendo, no puedes convertirte tú solo porque estás viviendo una persecución en el perseguidor y querer atacar, también contraatacar y publicar comentarios abruptos y grotescos en contra de otro ser humano, en contra de otra persona para la cual también Jesucristo murió. Amén. Vamos a continuar aquí en el capítulo 9. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Parece una paradoja aquí en capítulo 9, porque también parece contradecirse en su figura de pensamiento, ¿verdad? Parece contradecirse porque dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y persigan. Estoy en el versículo 11. Y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Ahora, tus experiencias de vida sí serán dolorosas. Estoy en página 90 de tu libro, sí. Sin embargo, el que no se separaría de ellas por grandes riquezas, aclamación y facilidad que ofrece el mundo, ¿okay? Aunque el mundo le gusta celebrar a todos los altivos y los supuestos ganadores, y el mundo le gusta estar del lado de los que ganan, ¿okay? Las experiencias dolorosas del cristianismo no deben separarte de la senda antigua, a pesar de cualquier sufrimiento. El mundo te hará pensar muy erráneamente. Eso es el punto que estoy queriendo hacer. El mundo quería decirte, vente con los ganadores. Vente con los supuestos ganadores que nosotros te ponemos en alto cargo, que te recordamos a través de poner los nombres de los famosos en calles, ciudades, parques, escuelas, etc. ¿Ok? Dios exalta a los humildes y los mansos. Dios exalta a las personas y les llama bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal en contra de vosotros, mintiendo. Ahora, vamos a aclarar un punto aquí. Algunos están sufriendo por su propio gusto. Algunos sufren por terquedades a religiones falsas, por terquedades a sus propias ideologías, porque existe una enorme batalla por diferencias de doctrina. Aún dentro del cristianismo, muchos sufren persecución por aferrarse celosamente a lo que claramente es una religión falsa. ¿Ok? Están ignorantes, son perseguidores, les gusta atacar las otras religiones, pero realmente están divididos del cristianismo por caprichos. A través de la historia hemos visto cómo las culturas, página 91, se han dividido. Los japoneses persiguieron a los coreanos y luego después a los chinos, luego a los nepaleses. En África, los sudaneses musulmanes persiguen a los cristianos, todavía está llevándose a cabo, mientras que en Europa los cristianos eslavos, orientales, ortodoxos persiguen a los kosovares musulmanes. Existe una persecución de una cultura a otra. ¿Okay? Culturas enteras han sufrido discriminación racial y supuestamente lo hacen en el nombre de la religión. Esto nos hace ver que la historia nos ha enseñado que hay sufrimientos porque quieres, por ideologías personales, por discriminación, no porque estás verdaderamente sufriendo a causa del evangelio. Esto es arrogancia, esto es egocentrismo. Algunos sufren por terquedad a religiones falsas, terquedad a sus propias ideologías. Dice Salmo 119, 172, mi lengua hablará de tu palabra, porque todos tus mandamientos son justicia. Esa es una definición simple y directa de la justicia. Es rectitud, hacer lo correcto. Los mandamientos de Dios así describen cómo vivir correctamente, nos enseñan cómo conducir relaciones con Él y con el prójimo. Entonces vivir de una manera recta, ¿ok? Si a través de vivir de una manera recta eres perseguido, entonces eso sí es una persecución. No por creer en ideologías raras, no por representar algún capricho por ahí. Y la palabra de Dios dice aquí en Salmo 119, 172,
conducir unas relaciones buenas con Él, con Dios y con el prójimo. Por eso los 10 mandamientos, tenemos 3 mandamientos verticales. Los primeros 3 mandamientos son verticales y luego los otros 7 mandamientos son horizontales. ¿Por qué los primeros 3 mandamientos son verticales? Porque nos está haciendo ver que primero está la relación con Dios. Los primeros 3 mandamientos nos dicen así es como debes de vivir tu relación con Dios primero. No puedes llevar a cabo los otros mandamientos horizontales, que es con el prójimo, hasta que primero lo puedas cumplir los primeros 3 mandamientos, que son tu relación con Dios. Representar a Dios no significa ser enemigos ofendiéndolos. Mi amado hermano, ahí sí pudieras entrar en persecución en el que te odien, que no quieran estar contigo, pero porque quizás tu comportamiento no esté en el lugar apropiado. Representar a Dios no significa ser enemigos ofendiéndolos. En algunos países latinos pues atacamos el catolicismo, atacamos la idolatría, publicamos nuestras tonterías. Eso solamente te hace a ti verte mal. A un perro bravo no te lo ganas dándole palo, sino dándole carnita. Yo tenía en la casa donde vivíamos anteriormente un vecino, tenía un perro, un pitbull. Y los perros que tenemos nosotros son labradores, son más amables. Ese pitbull yo decidí que me lo iba a ganar. Me odiaba al principio con todo lo que tenía. Yo decidí que me lo iba a ganar. Yo le llevaba carnita y me odiaba y me ladraba y me quería hacer pedazos. Pero me di cuenta que a un perro bravo yo me lo puedo ganar dándole carnita, no palo. Al idólatra nunca lo vas a alcanzar para el cristianismo, para el evangelio, a través de atacarlo. A través de atacarlo, no. Te lo repito, a través de atacarlo, no. Y dices que estás viviendo persecución tú. Oye, tú estás siendo el perseguidor. Podríamos pensar que uno no podría, que debe de vivir con vecinos respetuosos y que no robaran y que no cometieran adulterio, fornicación, que fueran confiables, etcétera. Pues sí, eso es un escenario muy bonito. Buscar la paz con tus vecinos es hermoso y algo muy saludable, mantener la paz con ellos. Pero también tienes que saber conllevar tu cristianismo, también tienes que saber conllevar tu relación para que a través de tu testimonio les hagas ver que vives una relación primero vertical con Dios y que porque esa obediencia con Dios está en pie, entonces tienes una comunicación horizontal en la que sabes conllevar buena relación con tus prójimos. Así que andar de peleonero con ellos no justifica una persecución piadosa por causa del evangelio, solo porque andas de peleonero con tu comunidad. Satanás origina toda persecución. Estoy en página 93. Satanás se sirve de cristianos rebeldes y problemáticos, recios, conflictivos. Y eso te descalifica como ser una persona que pueda recibir la bendición de la persecución. Tenemos en página 94 un testimonio que vivimos en India. Entro yo a la iglesia del pastor Joseph Daniel en India. Puedo mandar un saludo, pero sé que no escucha estas grabaciones porque no entienden el español. Bueno, entonces los invito allá cuando quieran ir. Es una persona hermosa, así se llama en mi Facebook cuando quieran buscarlo. Joseph Daniel, un hombre con bigotito, bien moreno, hermoso, mi traductor cuando estoy allá por todo India. Entonces él estaba recogiendo sus instrumentos, estaba recogiendo todo, desmantelando el servicio por completo, la iglesia, perdón, sonidos, sillas, tapetes, estaban recogiendo todo. Entonces yo le pregunté, oye, ¿por qué si aquí no se practica el robo? ¿Por qué si no roban los lugares? ¿Por qué estás recogiendo todo? Su respuesta fue para evitar el vandalismo y destrucción total. Yo me quedé con una cara confundida, no entiendo. Entonces él me explicó que en este mundo existen 4 religiones principales: hinduismo, budismo, musulmanismo y el cristianismo. Son 4 religiones principales. Y todas están en representación de su colonia, todas están ahí en la colonia. Pero todas quieren dominar la zona. Destruyen el templo de la religión rival por completo, para enviarles el mensajito que no te queremos aquí. Estoy hablando de pisos levantados, techo en el piso, instrumentos en pedacitos, no te queremos aquí. ¿Ok? Entonces, cuando el cristianismo opera en la ofensiva, cuando tú eres el que estás tomando las iniciativas, ¿ok?
entonces verdaderamente vas a sufrir persecución. Porque tú estás dispuesto a tomar iniciativas. Recuerdo una ocasión, estábamos mi esposa y yo en India o Pakistán, no recuerdo dónde estábamos, y nos dijeron que si queríamos ir a hacer una liberación. Bueno, primero estábamos en un lugar, nos estaban interrogando cómo es de que se hace una liberación de demonios. Pues les explicamos, tienes que armar un equipo, una persona tiene que leer ciertas porciones bíblicas, estas porciones bíblicas, también tienes que alguien tiene que estar orando en lenguas para conglomerar el ambiente y que no vayan a llegar otros espíritus. Alguien tiene que estar en cuidado de la persona. Otra persona es la que el ministro principal es el que tiene que estar llevando a cabo la liberación. Y les explicamos los procesos. Y luego de repente nos dice uno de ellos, Bernard Shaw. Okay, también lo tengo en mi Facebook, búsquenlo ahí. Es Sebastián Bernard Shaw. Él me dice, well, Bishop, let's do it. Vamos a hacerlo. Le dije, oh, ¿hablas en serio? Fuimos a hacer la liberación. Fue algo hermoso. Demonios salieron. Duramos 2 horas solo con el papá. Y luego también la mamá estaba endemoniada y las 2 hijas estaban endemoniadas. Fue cosas de horas ahí. Antes de entrar ahí al lugar, me dice el Daniel Kartikeya, nuestro representante ahí, me dice, Bishop, are you sure? ¿Estás seguro que quieres entrar aquí? Y le dije, ya me asustaste. ¿Por qué lo dices de esa manera? Me dice, pues porque si se dan cuenta, el vudú aquí, el mero jefe chamán aquí del pueblo, de la aldea, no salimos vivos. Hermosa lección de persecución. Porque estamos en la ofensiva. El cristiano tiene que estar en la ofensiva, tomando iniciativas, entrando a lugares, a liberación. No vas a ir a buscar el demonio cara a cara, no andas de cazafantasma, no. Pero se presentó la oportunidad para ir a liberar esta familia y gracias a Dios todos salimos vivos, aquí estamos. Y se va a presentar la persecución de diferentes maneras. Pudiese haberse presentado una persecución esa noche en un país comunista donde Dios nos permitió entrar. Por cuestiones de la grabación no puedo decir el nombre del país. Dormíamos debajo de las bancas del templo, nos sacaban a media conferencia, me llegaban y me decían, Bishop, ya se dio cuenta de la seguridad que estás aquí y no podemos tenerte aquí, tenemos que correr a la otra ciudad. Me agarraban, me jalaban a media conferencia, me iba a otro lugar, dormíamos debajo de las bancas de la iglesia, escondiéndonos en los closets del templo, hasta que finalmente ya no podían conmigo. Me decían, doctor, ya nos dimos cuenta, ya se dio cuenta de la seguridad que anda el gordito una vez más haciendo toda su revuelta aquí por toda la isla, y me agarraron y me sacaban de la isla, una isla comunista, pienso que ya saben cuál es, y me sacaban de ahí. Entonces ya salíamos de ahí, corríamos a otra ciudad hasta que finalmente me decían, ya no te podemos esconder. Me llevaban al aeropuerto, dicen, compra un boleto para que salgas de aquí de inmediato, y me salía de ahí. 3, 4 años entramos una vez más y volvíamos a hacer la misma revuelta, pero ya habíamos dejado 300, 400 libros ahí para que se duplicaran y para que pudieran ellos funcionar en el evangelio. El punto es, en cada país, en cada continente, en cada régimen, la persecución será diferente. Recientemente estuvimos en un país pequeñito, que empieza con la B, el nombre, no les puedo decir el nombre por razones de la grabación, comparte una de las islas con Indonesia y comparte con una de las islas de Malasia, o sea, está Malasia, Indonesia y este otro país que está pegado ahí. Un régimen musulmán extremo. Allí, si le agarran a una persona con licor, con cerveza, licor, lo que sea en la mano, tienen el derecho de arrancarle la mano, de cortarle la mano. Si una mujer no anda con el sari, con el que se tape la cara por completo, tienen derecho de apedrearla. Una persona que se convierte a otra religión, tienen derecho de asesinarlo en público, les cortan la cabeza en lugares públicos como parques o plazas. Entonces esas plazas donde está como en concueva, para que en el centro de la plaza esté un drenaje donde caiga la sangre, donde varias personas donde varias personas los asesinan. Entonces ahí pasé por ahí cuando se estaba efectuando una de esas ejecuciones. Se me fue la sangre hasta el piso. Me fui caminando lejos de allí. Después mi amigo se me acerca y me dice, ¿por qué saliste corriendo? Le dije, mira, imagínate qué sucede si alguien se me va a acercar y me habla en urdu o me habla en alguno de los idiomas y no sé responderle. Ahí quedo yo también. Entonces, la persecución se va a vivir de diferentes maneras. Cometo yo un error en ese país, me levanto a la siguiente mañana, saludo, fui a preguntar algo en la recepción
Una de las muchachas estornudó y de repente le digo, God bless you. Le dije, bless you, perdón. Le dije, bless you. Y bless you es un término cristiano que significa Dios te bendiga. Primer error. A la siguiente mañana tocan mi puerta de la habitación y me dicen, can you please step outside? Que según te necesitaban fumigar el cuarto. Pues yo estaba todo con la crema para afeitarme la cara, me salgo para afuera, se me quedan viendo, esperando, me estaban resguardando en el pasillo, se metieron en la habitación según a fumigar, pero era puro cuento. Lo que querían ver es qué es lo que traía yo. Pero como siempre traigo mis enseñanzas en el iPad y en la computadora bajo clave, entonces no, perdón, en el iPad y en el celular bajo clave, entonces no pudieron ver nada. Esa noche estaba yo grabando, así como cuando grabas un selfie de una grabación en un culto en casa, en un cultito en una recámara escondidos del gobierno. Y cuando estábamos ahí en la casa escondidos, empecé a grabar, se pausó todo el servicio se pausó. Me voltean a ver todos y me dicen, please, Bishop, te rogamos, por favor elimina esa grabación de tu celular. El gobierno se llega a dar cuenta que lo que estuvimos haciendo aquí en este cuarto y nos reconocen las caras. Hasta aquí llegamos. Mi amado hermano, es mi oración que Dios te saque de la burbuja donde quizás puedas estar viviendo y que recibas las bendiciones de bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Mi amado hermano, es mi oración que llegues a países donde puedas ser esa luz en medio de las tinieblas que están viviendo. Vas a ser perseguido, vas a vivir persecución. ¿Qué mensaje le puedes dar a un país que está viviendo en ese tipo de régimen? Les puedo hablar prosperidad, les puedo hablar arrepentimiento, ya están arrepentidos, les puedo hablar teología profunda. Yo le preguntaba a Dios, ¿de qué les puedo predicar? Hay solo un mensaje que yo pude llevar a un país así como lo es este último que mencioné. Y ese país, ese mensaje es el cielo. Ellos ya quieren irse al cielo. Están viviendo bajo un régimen, están viviendo bajo una persecución extrema. Y me he propuesto entrar a ese país una vez al año, hacer una gira ahí para llevarles material, para continuar nutriéndoles. Tienen todo derecho bajo su régimen musulmán extremo de matar a quien sea que quiera convertir a otra religión, de la religión de ellos, la religión principal musulmana, a otra religión. Y me llaman y me dicen, hemos escuchado de ti, hemos escuchado algunas de tus conferencias y queremos que vengas a traernos. Les dije, pues sí, está todo bonito y todo, pero mira dónde estás, me estás llamando a llevar el evangelio. Y Dios me dijo, yo soy el que te va a cuidar. Mi amado hermano, vas a vivir persecución. Vamos a sufrir persecución, pero que sea a causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Mis amados hermanos, les amo. Soy el doctor Adrián Nájera. Espero se hayan gozado con estas cuatro series de las bienaventuranzas. Pueden comunicarse con nosotros directo al 469-628-9291. Dios les bendiga. Hasta pronto. Bye bye.